hola a todos y todas, a los amigos y amigas que nos están escuchando, que en esta oportunidad nos han elegido entre muchos podcasts. Les damos una bienvenida a este primer capítulo estamos iniciando este proyecto, así que los invitamos a que puedan seguirnos y puedan comentar con nosotros. Quiero también saludar a mis compañeras que me acompañan en este día, que se han embarcado en este camino junto a mí. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, con un poquito de frío, pero bien, sí. Uh-huh. Yo bien y contenta de partir con este proyecto. Tengo como mucha expectativa, muy contenta. Exactamente. Sí, para mí también resulta muy interesante, motivador también, como compartir nuestro quehacer de docentes y de docentes que llevamos bastante tiempo trabajando con niños. Sí. Exactamente, es interesante poder tener un espacio donde conversar acerca de eso y de esto, y un tema que nos convoca a nosotras tres, y además que podamos compartir temas que a lo mejor no se conversan de manera tal vez relajada, o lo que uno hace habitualmente con las colegas en los desayunos, en los almuerzos, ¿cierto? Conversar de temas que nos convocan, que nos interesan. Bueno, les cuento que nos llamamos, yo soy Caroline. Mi nombre es Patricia. Y yo soy Constanza. Y nosotras tres vamos a estar aquí conversando de educación y cómo esto funciona en este país. Tal vez también vamos a tener comentarios de otros lados también, podemos comparar. Y hoy día tenemos un tema interesante con el que vamos a comenzar este podcast, ¿cierto? Que creo que es el inicio o por donde nosotros podríamos partir, ¿o no, chiquillas? ¿Por qué comenzamos a ser profesoras? ¿Por qué decidimos este camino? ¿Por qué optamos por esto? Tal vez no optamos por esto y en el camino nos cambiamos, ¿cierto? Sí. ¿De dónde? ¿Cómo partimos? A ver, chiquillas, ¿cómo nació todo esto? A ver, yo puedo contar que yo la verdad es que quise ser profesora desde muy chica, siempre. Pero como se estilaba antes, uno estudiaba de acuerdo a lo que la familia un poco decidía. Y en mi familia no se miraba muy bien el tema de ser profesora, fundamentalmente por un tema económico, diría yo. Yo creo que era eso, de no tener mis padres la certeza de que siendo profesora yo iba a poder ser independiente, todas las expectativas que ellos tenían. Y yo partí estudiando por dar el gusto de alguna manera. Empecé estudiando agronomía. Era lo más cercano en las ciencias que me atraía. Y bueno, a poco andar, la verdad es que yo me independicé, hice familia muy lueguito, y ahí tomé yo la decisión de lo que yo quería hacer. Y entré a estudiar pedagogía. Y creo que fue la mejor decisión de todas las que hice. No dejé muy contenta a la familia, eso es cierto. Al comienzo, pero después la verdad es que fue una muy buena decisión y obviamente fue apoyada también. Pero así llegué. Imagínate estudiar agronomía y cambiarte a educación. Sí. Tremendo cambio. Sí, fue importante. Sí, Pero Patita, ¿y tú? para nada arrepentida. Qué bueno. Lo mío yo creo que fue casualidad, pero yo creo que de alguna manera mi familia lo lleva como en sus genes. Mis tías abuelas son profesoras, eran 3 mujeres y mis 3 tías eran profes. Y en nosotras, yo soy una familia que somos 5 hermanos y de esos 3 mujeres y las 3 somos profes también. Y sí que yo en realidad, la verdad que partí como muy joven estudiando en la universidad y bueno, quedé ahí, quedé en una universidad que la verdad es que no fue fácil para mí porque la Universidad Católica no era como el lugar a lo mejor más adecuado por mi condición, digamos, social,
Pero bueno, llegué a estudiar ahí, con el tiempo me fui como encantando y la verdad es que los tiempos se me han pasado rápido. Yo no puedo creer que yo partí a los 21 años haciendo clase y que llevo 40 años, Te van a sacar la cuenta, tía Pati, de la edad. Sí. sí, y que todavía a mí me gusta estudiar y que todavía me encanta saber cosas, aprender cosas nuevas, crear cosas con los niños, que yo me, a mí hasta a mí yo digo, bueno, todavía tengo pilas como para estar creando cosas. Oye, Es Pati, ¿cómo súper. fue ese proceso? Porque claro, tú dices, vienes de una familia no con dinero para pagar la Universidad Católica. ¿Cómo No, fue ese? Y además en los tiempos cuando tú estudiaste era aún más complejo, ¿no? claro, era Ingresar a la Universidad Católica. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste a súper la... difícil. La verdad es que, bueno, en mi casa no había muchos recursos, pero mis papás eran como súper ordenados y organizados con lo que ellos manejaban. Y mi mamá era una persona muy busquilla, así como que siempre se las ingeniaba para como resolver los obstáculos. Para ellos siempre fue muy importante que nosotros estudiáramos. Y bueno, llegué ahí y lo que viví ahí, la verdad es que fue muy curioso porque yo iba a estudiar ahí, a estudiar a las clases, pero donde yo iba a hacer mis trabajos era en la Universidad de Chile, porque el campus, el pedagógico quedaba como, no sé, unas 5 cuadras, y yo iba siempre a hacer mis trabajos, iba a la biblioteca de la Universidad del Pedagógico porque nunca me sentí a gusto ahí. Pero la verdad es que yo siempre he sido como súper comprometida con lo que hago. Entonces, bueno, yo iba a estudiar y estudiaba. Y mis trabajos los hacía en otro lado y para mí no era tema ese de irme a estudiar a otro lado. Y, y nada, pues me fui como entusiasmando, me tocó vivir algunas experiencias bien bonitas en las escuelas del sector de la granja que trabajé, donde me encariñé harto con los niños, con la gente, eh, y por ahí como que empecé a sentirme muy a gusto en realidad, Cori, muy a ¿tú gusto. dónde estudiaste tú? Yo estudié igual que la Pati en la Católica, ahí Pero tú eres mismo. la otra versión, ¿o no? Pero, no, mira, cuando yo estudié, como estudié por mis propios medios, cuando yo ya no Ah, estaba con mi padre, yo estuve obligada a tomar el préstamo. Yo recuerdo haber pagado fácilmente, yo creo que 10 años estuve pagando, después que terminé de estudiar, estuve pagando las cuotas del préstamo. Fue un préstamo enorme, enorme. enorme, porque era un préstamo como cualquier préstamo nomás en un banco. Ah, era un préstamo de Entonces, consumo, ni siquiera de los que no, existen era ahora. asociado con la Católica. La Católica da la posibilidad que uno pagara a través de un préstamo que la Católica gestionaba con una entidad determinada. Ujú. Pero fue largo. Y el día que terminé de pagar la última cuota, que ya llevaba sus años trabajando, yo saltaba en un pie porque la verdad es que Sí, no po, fue barata la gracia de estudiar lo que yo quería, pero obviamente tenía que costeármelo. claro. Entonces, pero bueno, es parte de cómo es la educación y sigue siendo la verdad en este país, no es tan distinto a lo que hoy día viven muchos Mm, estudiantes de exactamente. pedagogía y de otras áreas. Pero Eso le iba a comentar. viene de tantos años como la Pati tiene de profesión, Eh, mm, más o menos. sí, Sí, po. sí, Bueno, sí. yo partí como asistente de párvulo. Yo estudié en un colegio técnico profesional porque mi mamá se aseguró de que de alguna manera yo sacara una carrera técnica porque ella tenía claro que no tenía posibilidades de pagarme la universidad y no quería tampoco que ella tal vez a lo mejor me endeudara en ese minuto. Entonces no, me pusieron un liceo técnico a estudiar asistente de párvulo porque mi familia también, igual que la Pati, yo tengo primas, mis tías, profesoras, o sea, es un ambiente de educación, entonces como que no había tampoco otra opción. A mí me gustaba diseño vestuario. Yo le contaba el otro día a mi hija que yo tenía dibujos de bosquejos de vestidos que yo diseñaba, jugando cuando era más chica.
me gustaba eso, pero cuando entré al liceo técnico, nos hacían pasar durante un año por las 3 carreras que habían, que era diseño técnico, alimentación y auxiliar de párvulo. Bueno, finalmente a mí me gustó auxiliar de párvulo porque además sabíamos que nosotras estudiando diseño íbamos a terminar en una fábrica de ropa, no íbamos a terminar diseñando por ningún motivo, íbamos a terminar en patronato trabajando lo más probable, en un taller, ¿cierto? Entonces, en cambio acá tenía un poco más de posibilidades. Así que eso estudié y después cuando llegué al Rey Mapu, conocí la otra área, eh, porque yo trabajé en jardín particulares, donde obviamente el trato a las asistentes de párvulo es tremendo, es terrible. Y al llegar al Rey Mapu, conocí la otra faceta de la educación, lo que es trabajar en el aula, realmente trabajar, apoyar en lo pedagógico, y ahí me empezó a gustar mucho más la pedagogía. Y fue justo en ese periodo que se empezaron a abrir estas carreras de extensión. ¿Se acuerdan que se abrieron la Universidad de Valparaíso? Tenía una extensión. Sí. Yo estudié también en una universidad de Chillán que hizo una extensión en Santiago y de esa manera pude sacar la pedagogía. A mí me sirvió porque yo trabajaba en un colegio, entonces sabía de qué estábamos hablando. Y de esa manera pude estudiar, ya después casada además, pues también con el apoyo de Pato, mi esposo en ese minuto, o sea, no, en ese minuto y ahora también. Porque si no sonó muy raro. No es no mi marido de ese minuto, sino que el de ese minuto y el de ahora es el mismo, aclaremos. Bueno, con el apoyo de él, pagando la carrera también, pues. Pero ahí empecé mi camino como profe hace 12 años casi, ¿sí? 14 voy a cumplir. Y ha sido un camino bacán, porque además en el Raimapu yo aprendo mucho ahí en ese colegio, con las colegas, con ustedes, con la experiencia. Creo que eso hace que uno se enamore. Bueno, ahí vamos a ir hablando más adelante qué es lo que significa todo esto, ¿cierto? Correcto. Sí, ¿Sí o sí. no? Ya, pero a Sí, sí. pesar de eso, de este camino que nosotros hemos tomado. Ah, ya, pero ¿y por qué escogieron básica y no media, por ejemplo? ¿O una asignatura en particular? Yo, la verdad es que a mí me habría encantado ser profe de historia. Tenéis toda la A pinta, mí, Tony. a mí siempre, siempre me gustó la historia. En el colegio donde yo estudiaba, se usaba en esa época que el estudiante que contestaba más completa una pregunta era el máximo puntaje. Así funcionaba en mi colegio, donde yo estudié. Entonces, como a mí me encantaba, yo recuerdo haber estudiado, pero lo que me daban y lo que no también. Por lo tanto, mis pruebas siempre eran mucho más de lo que la profe decía. Y por supuesto que muchos no estaban muy contentos con eso porque me ponían el máximo puntaje y de ahí bajaban. Pero siempre me ha gustado. Hasta el día de hoy, la verdad es que la historia me gusta mucho. Pero el hecho de tener que trabajar con adolescentes no era el área que más me gustaba, por eso no lo elegí. Porque no había especialidad para enseñanza básica, ¿ya? Y opté por elegir enseñanza básica porque me encanta trabajar con los pequeños. O sea, si hubiera especialidad de profe historia en básica, claro que lo habría hecho. Pero Claro, ¿eh? como es educación general, no, lejos. Y cuando hago historia, me encanta. Le pongo mucho color. Pero por eso. Sí, la verdad es que yo nunca me imaginé trabajando con niños más grandes. Siempre me gustaron los más pequeños. Incluso todo el área de párvulo igual me gusta mucho, me atrae mucho esta cosa em, creativa de los niños, de, no sé, pues yo con primero, con segundo he hecho libritos de metáfora y creo que no es difícil hacerlo, que es fácil porque está muy limpia la parte creativa, que es lo que a mí me gusta mucho. Entonces, me gusta, me gusta, yo diría que hasta cuarto. Para arriba no es no me resulta como muy atractivo. Me gusta más chico, me siento más cómoda, siento que es más fácil engancharlo con los cuentos, con inventar cosas, con hacer juegos, hasta con un aplauso los niños se encantan. Entonces, sí, yo creo Pero que... ¿tuviste la experiencia, tuvieron una experiencia de hacer clase
de quinto para arriba? Sí, yo sí, yo sí. Sí, o sea, lo hacía, Mm, pero yo me siento más cómoda hacia abajo. mm. Sí, tiene que ver con eso. Sí, Sí. a mí también me gustan los más chiquititos porque siento que se encantan con cualquier cosa que uno Mm, les proponga. mm, Tú, no sé, llegáis hasta con ropa distinta y ya puede ya, sí, atraer su atención desde lo positivo. claro. ¿Cachai? Que eso es como rico de ellos, que como decías Mm, tú, que está limpia su creatividad, la imaginación, está ahí. precioso. eh, Sí. sí. Entonces Sí. creo que esa área sí a mí también me gusta mucho más, porque a nosotros nos preparan hasta octavo. Mm, Los En chiquillos teoría sí. los profes, claro, pues los profes de básica salen preparados hasta para hacer clases supuestamente hasta octavo básico. Ahora yo no sé qué tan factible puede hacer eso. Yo no sé si podría estar haciendo, por ejemplo, a mi hija hacerle física en este minuto, que en los colegios que tienen de séptimo para arriba hacen física, química y biología. Sí. mm, Pero yo tengo entendido que ahora hay que sacar una especialidad en las áreas del segundo claro. ciclo. No basta con el título de educación general básica. O sea, yo creo que igual está bien eso, Y está así bien, de bien, ¿no? Está bien. sí, Yo pues, tampoco podría hacer esas especialidades por más que el título diga que puedes. claro. Yo creo que los tiempos han cambiado y hay que Mm, especializarse en ciertas áreas, obviamente. mm. Sí, sí. Pero ustedes se especializaron en algunas áreas. O sea, Sí, pues, nosotros no, sí, claro, la especialidad de nosotros tiene que ver con, más bien con el área de los trastornos de aprendizaje que hicimos el postítulo nosotros, la católica, en educación diferencial, pero con niños sin dificultades a nivel como cognitivo o sensorial. O sea, son niños con, digamos, con una inteligencia normal, eh, sin dificultades a nivel ni cognitivo ni sensorial. Mm, No es nuestra expertise, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Pero ahí sí. ustedes se encontraron, se conocieron en la universidad, ustedes, porque no estudiaron juntas la carrera de pedagogía básica, Sí, ¿cierto? Ustedes tienen historias juntas. muchas. muchas. Cuéntanos ese inicio, ¿dónde se Bueno, encontraron? cuenta tú. Yo cuento. Ya. Bueno, la verdad que sí, estudiamos en la misma época en la Sí, universidad, pero por lo mismo que la Patti decía que ella se iba a estudiar a otro, a otro Campus. espacio y que Mm, me parece válido. Claro, yo tomé el camino de seguir, de hacer todo ahí en la biblioteca, y entonces había momentos en que no nos encontrábamos en lo cotidiano, pero sabíamos que éramos de ahí mismo. Y por mm, esas cosas de la vida, estando ya yo en el colegio trabajando, se necesitaba una profesora básica, por otra colega que no estaba, y quien entró a la oficina fui yo. fue la Pati. Pero, Y ahí, pero, pero así sin que tú lo huvieses llamado ni lo hubieses no, pues si contactado. yo no mantuve mayor contacto después de eso, y fue No, unos años mm, después. mm, sí, Y llegó ella al colegio y claro, cuando nos vimos ahí en la entrevista, yo estaba en el equipo de entrevista de los profes que llegaban, ahí nos acordamos, pues claro, pues si nos mm, conocemos, mm, hicimos ese sí, recorrido juntas y hemos hecho otros recorridos mm, juntas también. sí, ¿Sí? sí. O sea, yo Harto. creo que uno de los importantes fue haber estudiado Sí, psicopedagogía en la católica, o sea, reincidimos en la católica, porque creo que Claro. tiene buenos profesionales en sí, educación. Y una de las razones importantes, la Pati se debe acordar, fue cómo nosotros abordamos el proceso lectoescritor, que yo me ponía en el lugar de los niños y decía, debe ser tan aburrido como lo estamos Mm, enseñando, que esto tiene que tener otra vuelta, se puede enseñar de otra manera. Y por ahí hicimos varios acercamientos a otras estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, y creo que el haber hecho ese postítulo fue fantástico, nos permitió abordarlo de una manera absolutamente distinta, lúdica, donde los niños participaban, uno dejaba de ser la expositora y se podía.
Y eso lo hemos hecho en un equipo, digamos, entre todos. Estamos hablando ¿en qué tiempo? ¿En qué años? 96, 96 de haber sido. Cuando hicimos eso fue como el 90 partimos como el 94. Y Estudiamos el 2 años. 94. Claro, y ahí después de eso lo implementaron en el colegio. Sobre la marcha, al año siguiente, al tiro. Al tiro en la práctica. Sí, al tiro. Sí, empezamos, porque ahí nos dimos cuenta que muchas investigaciones, tanto como argentinas, mexicanas y también norteamericanas, daban cuenta de que la forma en que se enseñaba todo el proceso lectoescritor no decía mucha relación con lo que finalmente el niño recogía en términos de códigos como verbales. Entonces que había tenían que haber otras formas, otras vías de acceso. Y ahí empezamos con la clave visual, incorporamos todo lo que era el gesto. Tuvimos algún acercamiento con todo lo de Vygotsky, que nos hicieron alguna muestra de ese trabajo y que fue bien clave para nosotros porque ahí descubrimos que en realidad nosotros éramos mediadores y que era muy importante todas las posibilidades que le podíamos entregar a los niños para que adquirieran el proceso lectoescritor y no solo que fuera de una forma, sino que tenía que tener varias porque eran todos distintos. Obviamente nosotros en la actualidad tenemos mucho más argumentos a lo mejor que en ese momento, pero los que teníamos en ese minuto nos convencían como para que nosotros hiciéramos una apuesta distinta, diferente. Sí. Yo me acuerdo de un evento que yo creo que fue marcador también para nosotros. Nos invitaron a un pequeño seminario, se puede decir, con una educadora francesa, la Josette Oliver, que ella aterrizaba todas estas ideas que nosotros teníamos. El cómo hacerlo. Cuando tú hablas de nosotras, ¿a qué te refieres? ¿A quién? A las bueno, nosotras fuimos. Sí, no me acuerdo si alguien más fue, pero nosotras que estábamos ya con ese bichito de modificar todo esto, fuimos a ese encuentro. Fueron un par de encuentros. Ella tiene varios libros que obviamente los compramos sobre la marcha y todavía sirven, y mucho, son muy buenos. Ella estuvo aquí en Chile, nos invitaron, y ella de alguna manera aterrizó esto que nosotros intuíamos y que era posible. Claro. Yo siento que a mí por lo menos me marcó el haberla conocido, haber leído sus textos y que coincidían con lo que nosotros queríamos. Yo creo que a la Pati le pasó también algo parecido. Sí, pero además en el colegio las chiquillas engancharon con esto, o sea, creyeron que podíamos hacer un recorrido juntas que fuera distinto a lo que nosotros veníamos implementando. Y eso fue bien importante también porque no solo nosotros que habíamos como visto estas luces distintas, sino que las chiquillas creyeran que se podía hacer diferente. Y eso fue súper importante. Qué interesante, porque eso es uno de los motivos por qué yo creo uno como profesional de la educación te permite o quieres seguir en esto, porque como un poco respondiendo a lo que nosotros, el tema de hoy, es por qué seguimos en esto finalmente, si tal vez si uno se pusiera a evaluar o te pusieras en una balanza todo lo que pasa hoy en día, lo que estamos enfrentados como profe, un poco dejando un poco de lado lo que estamos viviendo hoy día, este día miércoles 20 de mayo, con todo lo que estamos viviendo acá en Chile, pero un poco con la historia que tienen los profes, que este camino difícil que hemos tenido, ¿cómo seguimos en este proceso? ¿Cómo seguimos metidos aquí en este barco? Que de repente uno siente que tal vez no va para ningún lado, tal vez sí. Yo creo que es súper importante los equipos que uno va formando. Yo creo que ese tema podríamos abrirlo, porque el tema de la lectoescritura, que es tremendamente interesante, a nosotras nos apasiona sobre todo, con los equipos que trabajamos, lo vamos a dejar, le avisamos a nuestros auditores que vamos a conversarlo en un episodio más adelante. Vamos a dedicar a conversar eso, cómo hemos ido descubriendo de a poco distintos elementos, cómo lo hemos ido incorporando en nuestra forma de enseñar la lectoescritura en nuestro trabajo. Pero hoy en día queremos abrir el tema de por qué seguimos siendo y trabajando en educación
un poco para que la gente que nos escucha también pueda hacerse esta pregunta. ¿Qué cosas hacen que uno siga y no deje votado? O también puede ser qué elementos hacen que los colegas o las colegas digan, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. Yo no puedo seguir más. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Po? Si porque es una mochila pesada, hay días y yo creo que uno llega a la casa y dice, no, no sigo. Suficiente. Además que hay gente que, a pesar que ya debería estar en su casa, sigue en esto, pues. ¿Ah? Claro. Entonces, eso como que uno no lo entiende de repente. ¿Qué creen ustedes que ayuda a que nosotras sigamos metidas en esto? Po? Yo creo que, mira, bueno, la vocación es re importante, ¿eh? O sea, si uno partió en esto con una vocación profunda, siempre va a tratar de buscarle el lado para seguir haciendo lo que uno hace. Yo creo que eso es un tema inicial. Pero por lo menos yo opino que es fundamental el espacio donde tú te desarrollas. O sea, un espacio que te deja crear, que te permite, como se dijo antes, hacer equipo, que te permite establecer o generar vínculos entre las personas que ahí trabajamos juntas. Yo creo que eso es básico. En un espacio donde tú solo vas a competir con el otro, yo creo que se hace mucho más difícil. Entonces, eso yo lo rescato como algo súper importante. Y obviamente que en el caso mío, yo me entretengo haciendo clases. O sea, yo digo que yo lo paso bien haciendo clases. Y yo creo que mientras uno lo pase bien en lo que hace, no quiere decir que no haya dificultades, que las hay, pero si yo hago un resumen de mi día a día, ¿cierto? Unos más, otros menos, pero en general yo termino el día y digo, pucha, fue entretenido, es verdad que hubo este problema, me enojé un rato, pero yo creo que los niños a uno de vuelta con su forma de ser también la contienen. Yo creo que uno hace una labor de contención emocional, afectiva, que a mi gusto es de lo más importante, sobre todo en esta etapa. Pero ellos de vuelta con su actitud hacen eso para uno también. Y yo creo que eso a uno, o por lo menos a mí, me equilibra, me hace sentir bien, súper cansada, reconozco muchas veces muy cansada, Sí. y porque uno tiende a ser perfeccionista también, quiere que todo quede perfecto y no siempre puede ser No, un así, poquito nomás, un poquito nomás. y un poquito a veces. Pero yo creo que todo eso, si uno hace un resumen, resulta grato. Yo me entretengo mucho, yo no me imagino sentada viendo televisión todas las tardes, o sea, no puedo, no puedo. O sea, a mí me satisface mucho. Cuando tú estás lavando la loza, después de haber estado todo el día, a las 6 de la tarde llegaste a tu casa, uno lava la loza y piensa en la clase del otro día. ¿Ah? Sí. A ver qué mañana voy a hacer, tengo que revisar esto, a pesar de eso, o sea, porque igual eso es lo que nos pasa. Yo creo que los profes que nos están escuchando se imaginan así, pues claro, a pesar de que uno llega así, tú decís, no, yo no me imagino sentada frente a un computador todo el día sacando cuentas, así. Sí, no, sí. Yo diría que lo que estaba pensando es como, ¿qué es lo que me mantiene todavía y por qué me ha costado como irme? Yo creo que tiene que ver harto con esto. Ya Yo te siento sacaron la cuenta para ti, así que sí, tira nomás. esta posibilidad que ningún día es igual a otro, de que siempre me estoy moviendo. O sea, a mí me cuesta mucho estar sentada y yo creo que este tiempo a mí me ha costado y me agota, porque esto de estar horas y horas frente al computador, termino cansada. O sea, no, fíjate que me río porque me vi la carta astral. Y una de las cosas que me dice la niña, te cuesta estar sentada. Yo dije, mucho. Me dijo, tienes que hacer ejercicio durante este tiempo, inventar algo. Yo le dije, sí, me cuesta estar como siempre rígido. Yo le decía, y yo creo que eso se muestra también en esta posibilidad de que ningún día es igual a otro. También termino cansada, y día que llego, ay, aquí estoy, o sea, aquí, y no quería más guerra. Pero siempre me ha gustado mucho la línea investigativa de educación, y siento que siempre hay cosas nuevas que uno puede conocer. Por ejemplo, todo lo que hay sobre el estudio del cerebro lo encuentro fascinante, o sea... Lo dice la neurociencia.
La neurociencia, lo Mm. encuentro muy, muy entretenido. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, de los niños, también me gusta mucho. Eh, este año estuve en el verano, estuvimos con la Connie fuimos a un congreso de educación en Cuba, y una de las cosas que Digámoslo, mediodía de congreso, sí, digámoslo claro para que sí, los que sí, nos escuchan. sí, el otro día era paseo, pero Pero era sí, intenso. una de las cosas que me llamó mucho la atención, que ellos ponen al centro todo el mundo emocional, y desde ahí van el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, como la relevancia que le dan ellos a lo emocional, y de hecho los cursos con los que ellos trabajan son pequeños, no son grandes. Yo no me metí a fondo a investigar por qué, pero me imagino que alguna relación tiene con eso, con la posibilidad de tener un vínculo más cercano, creo yo. Sí, Es que sí, además con lo que nosotras, con el grupo de niños que trabajamos, entre las edades que nosotras trabajamos, contémosle a los que nos están escuchando, porque lo más probable es que haya gente que nos conoce, nos va a escuchar, pero hay gente que no. Nosotras claro. tres somos profe, trabajamos en el mismo colegio, trabajamos en los niveles de primero a cuarto, hacemos una secuencia que los tomamos en primero, los acompañamos en este proceso hasta cuarto básico, y cuando ellos ya dejan el ciclo, el tramo, pasan a quinto, y nosotras volvemos a tomar primero. Entonces estamos con niños pequeños donde además tú ves un proceso importante. Tú Mm, los recibes pequeñitos llegando de kinder, chiquititos, y los dejas en cuarto con todo lo que significa tener 10 años, o sea, los tomas mm, de los 6 los dejamos a los 10, entonces igual ese proceso siento que también hace que uno se vaya reencantando. O sea, no sé, desde que cuando son pequeñitos, en primero, te meten la mano todavía por entre medio del escote para tratar sí, de buscar de ahí entre medio, o te, calentito, o te sí. hacen así, Te aprietan la pechuga así, sí, porque son sí, poquititos, ¿sí o no? Entonces, claro, eso es especial. Yo creo que la gente que trabaja sí, en este medio se entiende lo que significa eso. Claro, de quinto para arriba deben haber otros, otros hitos, sí, claro. otras situaciones que tú te enganchas con los chicos, porque también, pero en esta etapa que nosotros podemos hablar porque lo vivimos día a día, claro, eso te encanta porque además desde eso tan pequeñito, desde que nosotros los acompañamos en los almuerzos, entonces desde que no les gusta, cómo tú negocias ahí si come o no come, eh, o sea, cuestiones Cómo tan, le das la comida a los que son más claro, lentos, porque no se les enfríe. claro, eh, sí, pues, lo chistoso, cómo contenerlos a ellos, yo creo que esas son situaciones que uno la van reencantando cada día. claro. Efectivamente, uno de repente queda muy cansada cuando hay Mm, situaciones más complejas, cuando el mismo sí, ambiente de repente pasa algo, pero favorablemente desde la experiencia que nosotras tenemos un buen equipo de trabajo, ¿cierto? Que contar también que trabajamos en paralelo, la dinámica que nosotros tenemos mm, en nuestro trabajo es que mm, trabajamos en paralelo. Entonces, siempre vemos dos que nos estamos acompañando. Otra virtud que tenemos es que somos capaces de compartir nuestros trabajos, lo que nosotras hacemos, y eso también favorece el trabajo en equipo, que es un elemento que hablaba la Connie, o sea, eso hace también que uno se quede, que se vaya quedando en mm, esto, que no se quieran ir. mm, mm, Veo que claro. nos quiere No, 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 yo dije, Mm, yo no, dije. sí, Entonces yo creo que hay un sí, montón de elementos que hacen. Sí, podemos hablar, yo creo que también de lo que no, que de repente nos dice, no, hasta aquí llego, porque también es también. importante decir que las generaciones han cambiado. O sea, ustedes con Sí, mayor propiedad pueden apoyar lo que yo estoy diciendo, sí. porque los niños Mm, de hace 20 años atrás no son los mismos chiquillos que tenemos hoy mm, en día. mm, no, mm, Diciéndolo, o sea, en toda la amplitud, porque son niños que claro, manejan mucha más información, son mucho sí. más tecnológicos, su personalidad es distinta. O sea, hoy en día, ¿sí o no? Ahí ustedes también me pueden ayudar a Sí, como mucho más empoderados claro, también, sí, mucho con más facilidad para decirte lo que les molesta, y que no los pasen a llevar. eh, sí, claro, el- eso ha ido cambiando.
ha ido cambiando. Sí, eso El es rol de los padres también ha ido cambiando. también, también. Desde un comienzo, desde hace 20 años atrás a hoy, tal vez también yo creo que la dinámica país también nos hacía funcionar de otra manera, ¿no? ¿Qué Sí. opinan ustedes? Claro, por supuesto. Por ejemplo, los niños ahora pasan, yo no digo que en todos, pero la impresión que tengo es que como trabajan ambos en muchas casas, el padre y la madre, pasan los niños a cargo de otra persona, que muchas veces está para realizar tareas domésticas y no para poner como reglas, como rutinas que se cumplan. Entonces, claro, eso va como de alguna manera también generando algún peso en la escuela, porque como que se traspasa eso a la escuela. Yo digo que son niños más despiertos, que te demandan más, que te ponen también más a prueba con los conocimientos, y la verdad es que uno tiene que ser súper humilde para decir, sabes que no sé, pero me ofrezco a averiguarlo y qué te parece que lo compartamos, o si tú lo sabes, puedes traer un libro de donde lo leíste, porque la verdad es que no, o sea, los niños, ellos ven mucho documental, tienen más acceso, sobre todo en el medio que nosotros trabajamos, a tener libros preciosos de conocimiento. Entonces, muchas veces ellos te ponen a prueba también. Sí. Y eso es así, o sea, ¿Cuánto mide? La otra vez me decía un chiquito, tía, ¿sabe usted cuánto mide? ¿O es más grande la ballena que hoy me olvidé el nombre del este mamífero, dinosaurio, no, pero es marino, el, cachalote, no, pues tiburón, prehistórico, ya, cuando me acuerdo lo decía, pero narval, me decía, ¿cuál era más grande? Y yo, según dije una información, y él me dijo, no, no es eso, tía, yo no creo que sea eso. Y al otro día llegó con la respuesta. Y era claro. lo contrario a lo que había dicho yo, pero claro, uno ha tenido que aprender a decir, tienes razón. Y ellos también han logrado entender que un adulto puede reconocer que se equivoca. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, pues esto de que ellos manejen esta información, nosotros como adultos hemos tenido que ir también acostumbrándonos a eso. Ahora, nosotras, yo creo que tal vez tenemos esa experiencia, pero de lo que nosotros conocemos otros profes que han dejado de ser profe, que bueno, a lo mejor no han dejado de ser profe, pero se han retirado de este rubro y se han cambiado de rubro. ¿Qué creen ustedes que los ha hecho tomar esa decisión? ¿Cuál creen ustedes que ha sido el factor que los hace decir, no, yo no puedo seguir aquí? Yo Mira, por lo menos, mira, yo creo que me acuerdo por lo menos de una persona que se retiró, para mi gusto, siendo una buena profesional mucho antes de lo que debía, creo yo. Tuvo que ver con que su visión de lo que era educación no se daba en el lugar que trabajaba. Y yo siento que era una niña que estaba muy agobiada por exigencias que ella no le encontraba sentido. Cuando a mí me contaba, yo a mí creo que no tenía sentido, era mucho de administración, muy administrativo el trabajo, poco tiempo para dedicarse realmente a su labor de aula, digamos. Y, y finalmente terminó dejando su trabajo, gustándole mucho, pero yo creo que si no estás cómoda y hay alguna coincidencia, que por suerte nosotros hemos tenido esa, esa suerte, digo yo, de estar en un espacio en que es posible disentir, innovar y con todo lo que eso conlleva, debe ser muy difícil. Y yo creo que eso influye y eso hace que la gente se canse. Y también es súper valioso reconocer que ya no estoy en condiciones porque trabajamos con niños, de entregar lo que yo quiero porque no estoy conforme. Yo creo que eso influye en alguna medida. sí, yo tengo la impresión también que tiene que ver muchas veces con una sobreexigencia y, y con mira, yo estoy pensando en los profes que trabajan en los sectores más periféricos, más vulnerables,
Y la verdad es que está muy instalado ahí la esperanza perdida. Y yo creo que cuando uno instala ese tema, es muy difícil, te empiezas a colocar como flor mustia, porque sientes que nada de lo que hagas rinde fruto, que no te indica un pie adelante. Y creo que todo lo que tiene que ver con creación se empieza a morir, se empieza a morir. Y yo creo que en educación, desde mi mirada, es muy importante todo el tema de la creación, porque finalmente eso permite que tú te conectes contigo, con lo que tú eres. Y yo creo que aquí también los directivos juegan un rol muy importante. O sea, los directivos tienen que tener la capacidad de empatizar y de conectar, o sea, de conectar con el otro, porque finalmente, mira, yo el magíster que hice, lo hice en liderazgo en educación, y una de las cosas que colocaban los profes y como que relevaban tenía que ver con la cercanía con el directivo. También su perfeccionamiento, pero la empatía, el esto de sentirte comprendido, porque yo creo que uno como ser humano pasa por muchas etapas y de repente vive etapas que son más duras que otras. Y, o por momentos, o sea, ¿quién nos dice que tú no vivas como un estado de depresión por distintas cosas de la vida, o porque a veces hasta lo desconoces? Y yo creo que es difícil como en sectores vulnerables, donde está todo en contra, donde tú ves la esperanza, la desesperanza instalada en la gente, el profe se va contagiando, no los cambian nunca, no los rotan. Entonces es difícil como no perder las ganas de seguir, de no agotarte, porque mira, cuando nosotros estudiamos, el Luis Bravo Valdivieso planteaba en el año 94, 95, que en los sectores vulnerables debían haber equipos multidisciplinarios, pero no más que 20 niños por curso, para poder, a mí me impactó mucho eso cuando él lo dijo, porque decía que era tan complejo lo que vivían esos niños, que se requerían de equipos multidisciplinarios que que pudieran trabajar ahí en conjunto. Contenerlo. Contenerlos, claro. Oye, pero además yo creo que ahí hay un factor importante que tiene que ver con lo expuesto que están los profes en estos sectores. Bueno, en realidad estamos expuestos Todo. en todos lados. En todos lados estamos expuestos, entonces eso también es un factor importante en el desánimo, porque obviamente cuando tú empiezas a ser tal vez cuestionado, empiezas a sentir una presión distinta, pero, Sí. pero los profes que trabajan en lugares vulnerables, como decías tú, Pati, ellos además eh, están siendo expuestos, no hay una valoración de su trabajo, no hay un reconocimiento, nadie pide que todos los días te estén reconociendo, pero tampoco hay un reconocimiento, si no es monetario, porque tú lograste subir el puntaje, tal vez, que es lo que en muchos lugares se estila, ¿no? Complejo. No hay un reconocimiento de que tú estás haciendo una buena labor, que tú, con pequeños pasitos que tú puedes ir logrando, no tienes por qué subir un puntaje de un año a otro, que es lo que a ellos los va evaluando. Pero, y además, algo que a mí me llama la atención, que yo no sé si ocurre en todos lados, pero yo solo lo he visto en nuestro lugar de trabajo, en donde el directivo hace clases en el aula. De las personas que yo conozco que son profe, sus directivos no hacen clases, no van al aula a hacer clases. Yo creo que eso es como la gente que trabaja en educación, hace los libros, son abogados, ingenieros, no tienen ni idea. Como los que construyen los hospitales, no meten a un médico en la comisión para armar el hospital, sino que hay pura gente que no tiene nada que ver. Entonces yo creo que en esto también, o sea, si los directivos no hacen aula, se alejan de la realidad, ¿no? Sí, pero yo creo que igual, por ejemplo, nuestro sistema educativo está inmerso en un proyecto de país que no es donde está el centro del ser humano, está más bien puesto en lo económico, entonces nuestra educación también está cruzada por ese elemento, y ese elemento yo creo que es perverso,
es perverso porque te mete en un tema competitivo. Por lo tanto, todos los que son hábiles para aprender son los que van a tener éxito. Los que son, tienen otras habilidades que no son las cognitivas, qué pena que se van quedando atrás. Sí. Y no, porque finalmente no puede ser ese el centro, porque el centro tiene que ser el desarrollo humano para todos, no solo para los que son hábiles, pero este sistema, si uno lo empieza a mirar como en más profundidad, es muy competitivo. O sea, es cómo funciona, la forma en que estimula el que tú, digamos, hagas un buen trabajo, es competitivo. Entonces es muy tremendo, porque los niños también están cruzados por eso. Entonces el trabajo que hace la escuela, la educación, si los profes no tenemos este estímulo de que reconozcan las cosas que tú haces bien, es complejo, es súper complejo. Sí, porque te empieza a achatar. ¿Y de qué manera, por ejemplo, porque no necesariamente tienen que estar poniéndote una alfombra roja o tirando flores, pero yo creo que un gesto de, por ejemplo, confianza, desde tu directivo, desde las personas que están arriba, porque dependiendo de la dinámica de cada colegio, pero desde la confianza que te dan para que tú puedas trabajar de manera libre en el aula, creo que ese es una valoración, es un espaldarazo, no sé. Porque es algo que nosotras vivimos, o sea, nosotras podemos ir proponer, como decía la Connie en algún minuto, tú propones, llevas una propuesta y si al equipo le gustó, vamos, hágalo, llévalo a cabo y después si lo mejoramos y lo copiamos y lo compartimos con todo el tramo, no sé. Pero siento que eso también es un aspecto que hace que el profe sienta que lo que está haciendo vale. Pero cuando te están diciendo todos los días que no, que tu trabajo no, que tu curso no rinde, que te ponen a una persona al lado para estar fiscalizando, como dice un amigo por ahí, supervisando tu trabajo, no logras porque no te están entregando confianza. Y nosotros vemos los comentarios de los colegas que ¿para qué una evaluación docente cuando no tienen un fruto? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué el CIMSE? Que son temas que vamos a conversar más adelante para que nos sigan nuestros auditores. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Cómo haces crecer al profe finalmente? O sea, creo que esos son aspectos que hacen que los profesores se quieran retirar, que se cambien de ser profesor a Sí, hacer pero, curso de pero pintura de uñas y dedicarse a hacer uñas, por ejemplo, que no está mal. y además que si nosotros no somos contenido, porque uno tiene mucha vivencia en la sala, o sea, vivencia con los niños, con tus compañeros, con los papás de estos niños. Entonces, si el profe no es contenido, se empieza a agotar. Claro. Se empieza a agotar, y termina yéndose, o sea, porque ¿quién lo contiene? ¿Qué nos contiene? ¿Qué nos contiene? O sea, si tú no tienes un equipo que te valida, que te reconoce, si y no compite, porque la competencia no comparte. Claro. La competencia es para sí. Entonces, cuando sucede eso, es una tarea súper solitaria. Súper solitaria. Por eso yo valoro en la escuela, por ejemplo, esto que uno trabaje en dupla, que mire las cosas con grupos más grandes, porque creo que es muy importante que tu compañero confíe en ti, que tú confíes en él, que puedas hacer pequeñas correcciones de repente en el material, porque siempre se puede mejorar, pero siempre validando al otro que su base es muy buena, ¿te fijas? Y que son pequeñas cosas que se pueden mejorar. Sí. Yo creo que el concepto del acompañamiento para uno como profe es muy importante, tanto de los colegas o del par con que tú trabajas, pero también del equipo directivo. O sea, en el sentido de saber lo que está pasando en tu curso, el ver cómo te pueden ayudar.
cómo te pueden acompañar en ciertos momentos que pueden ser complejos, porque eso se dan en todos los colegios. Entonces ese concepto de acompañar, yo creo que es muy importante y los momentos que ha sucedido ha sido bueno para uno, o sea, el sentir que lo que uno está haciendo se puede uno equivocar, ¿eh? Que eso obviamente que va a pasar, estamos trabajando, somos personas y nos equivocamos de repente, pero yo creo que el acompañarte también en esos casos es muy importante para seguir adelante, para superar. Y claro, yo siento que nosotros por lo menos esa vivencia de acompañarnos en primera instancia entre un equipo, así en forma absolutamente desinteresada, sin que nadie pretenda lucir por sobre otro, yo creo que eso es impagable. Es impagable para que uno también se sienta cómoda, quiera seguir y se levante cuando tiene momentos más bajos, pues, ¿cierto? Que a todos nos pasan. Sí. Eso, yo creo que eso es algo que yo puedo rescatar y valorar del lugar donde en este momento yo trabajo. Y que yo lo puedo comparar con amigas que trabajan en colegios municipales, que no tienen equipo. O sea, nosotras en este minuto, en la situación que estamos viendo como país, nos reunimos toda la semana. Toda la semana nos reunimos para ver cómo vamos, cómo estamos trabajando. A distancia nos estamos compartiendo información, pero por hacer un trabajo, no por sacar la pega, sino que porque sabemos, estamos comprometidas con lo que está viendo el país, con nuestros estudiantes, sabemos lo que están pasando. Pero también uno ve la realidad que en otros lados tienen que cumplir ciertos horarios, porque les están exigiendo que en el papel tienen que firmar las horas PIE, por ejemplo, que tienen que cumplir las horas PIE. Que uno puede entender que hay que justificar tal vez la entrada del dinero, pero de repente no es la forma, juntarse por juntarse para cumplir un horario. Entonces ahí es cuando el profe empieza a sentir que la carga es más pesada, que la carga sigue, y van echándole más piedras adentro, y vamos poniéndole más peso, cuando el camino debería estar un poco más expedito, debería estar más claro, con objetivos claros, para dónde vamos a apuntar, cuál es la idea de juntarse una vez por semana con nuestras compañeras PIE, por ejemplo, que son un gran apoyo y que nosotros sabemos que contamos con ellas y estamos trabajando paralelo. Entonces, si bien es cierto, yo creo que uno de los aspectos importantes para seguir trabajando como profe, yo creo que si tú le preguntas a algún compañero de nuestro medio donde trabajamos, creo que eso se valora bastante. Las personas que nos están escuchando nos pueden hacer comentarios de esto mismo. ¿Qué hace que permanezcan en el lugar donde están? Puede ser que también tenga que ver con un tema monetario. Yo creo que también es un aspecto importante. O sea, hay mucha gente que se ha retirado porque no es suficiente para sostener a su familia el ingreso de un profe. Porque tiene que trabajar extensas horas en el lugar y después seguir trabajando en casa. Entonces, claro, comparan un trabajo administrativo en el banco, por ejemplo, donde va a ganar exactamente a lo mejor lo mismo, un poco más, pero él ya va a llegar a su casa y se cerró la puerta y no hay más tema. Nosotros sabemos que este trabajo, tal vez no, el término 24/7 no es tan, pero sí uno está permanentemente pensando. Te metes a alguna parte y dices, esto justo me gusta para la clase de arte, y lo guardáis. Está ahí en otra cosa. Vas a comprar al supermercado y te encuentras con un libro y dices, este estaría re bueno para la biblioteca de aula. Entonces, como que uno vive, come. A mí me parece que yo de repente quiero recoger las cajas que veo en la calle. Loca, porque digo, esto serviría para que hiciéramos unas mascaritas con los niños. El otro día miraba y yo decía, uy, que hay harto cartón, aquí me lo podría llevar y lo estiro. Y cuando lo usemos, lo llevo y ya. Eso es terrible. Yo cuando salía médico a patronato, de esos tubos donde vienen las telas enrolladas, yo las veía botar en el suelo y como andaba a pie, yo decía, ¿cómo me las llevo? ¿Cómo me llevo? Porque puedo hacer alguna cosa con los niños. Es terrible, pero uno está pensando todo el tiempo. Lo otro es que uno se sienta a conversar en una comida cualquiera y ¿de qué terminan hablando ustedes? A ver, chiquilla. De la escuela. Obvio, pues. Sí. Y nuestras parejas, nuestros esposos nos dicen, ya, están hablando de trabajo. Sí. Pero es una conversación, ¿sí o no? Claro, sí, intercambio de experiencias. Claro. Sí. Sí. Entonces, yo creo que esos factores hacen que cuando tú creas
creas ambiente, cuando creas buenos lazos también en el trabajo, hace que tú te vayas quedando en ese lugar y que permanezcas como profe. Claro. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos. Le vamos a pedir a nuestra audiencia, a nuestros compañeros, colegas que nos puedan estar escuchando, apoderados, estudiantes, quienes quieran, que nos puedan ir retroalimentando lo que nosotros hemos hablado ahora, que nos puedan contar su experiencia. Nosotros, el próximo episodio, vamos a leer sus comentarios, vamos a compartir alguna experiencia, tal vez que podamos hacerlo de manera audible. También si hay comentarios que nos quedan así en privado, los vamos a dejar en privado. Vamos a ir publicando nuestros podcasts en las redes sociales. Ustedes se van a ir enterando de a poco, porque estamos en esto, estamos aprendiendo las tres. Así que es un camino que estamos partiendo. Esta es nuestra primera experiencia. Vamos también a evaluar, seguramente vamos a mejorar todo lo que hemos hecho ahora, nos vamos a ir perfeccionando. Sepan también que como todos estamos cada una en su casa, estamos grabando cada una en su casa con un audífono de estos del celular, sin audífonos, que nadie en la casa se está moviendo, como vamos a contextualizarlo. Avisamos que no pueden abrir la puerta, cualquier cosa para que no interrumpan. Entonces, les vamos a pedir que nos comenten, que nos escriban, vamos a recibir todos sus comentarios, vamos a leerlos, responderles en la medida que podamos ir, y también les vamos a pedir que si tienen algún tema que les interesaría que nosotros abordáramos aquí, lo pueden hacer. Que nos escriban, nos digan, oh, ¿sabes qué? Sería súper bueno que hablaran de, no sé, de la cantidad de estudiantes en el aula, por ejemplo. De los alumnos en práctica, por ejemplo, que es un tema heavy para muchos. Así que también. ¿Y qué más vamos a tener, chiquillas? ¿Qué otra cosa vamos a tener en nuestros podcasts más adelante? Vamos a hablar, por ejemplo, el cambio que delante la Caroline lo nombraba en la enseñanza de la lectoescritura. Vamos a hablar, bueno, del CIMSE y su relevancia. Tenemos muchos temas para conversar, pero también nos interesa saber qué les gustaría escuchar a ustedes. ¿Qué más? Tenemos sorpresas también para algunos episodios, ¿no? Sí, tenemos sorpresas. Hemos pensado en algunos invitados que nos va a gustar mucho compartir con ellos, que esperamos que acepten nuestra petición, nuestra invitación de que nos acompañen en estos conversatorios. Exactamente. Así que nada, pues les agradecemos un montón. Y los dejamos invitados. Connie, ¿cuál va a ser el próximo tema? Nuestro próximo tema, vamos a hablar del CIMSE. Además, es un tema que está muy presente, pero es un tema que tiene historia y sobre lo cual nosotros tenemos nuestras opiniones y hay muchísimo que hablar. Ese es nuestro próximo episodio. Así que si ustedes gustan, también nos pueden escribir acerca de eso para que nosotros podamos ir metiendo sus comentarios en la conversación. Así que nada, les agradecemos a los que nos escucharon. Pueden compartir este podcast para estar en las redes, distintas plataformas para que lo puedan escuchar cuando quieran, en el auto, cuando se estén duchando, mientras están haciendo aseo en este periodo, mientras están trabajando, mucho rato sentados. Vamos a publicar una vez por semana. Vamos a hacer todo lo posible porque sea así, estamos trabajando para eso, así que nada, los invitamos a que nos apoyen para que este podcast pueda crecer y pueda llegar a todos los profes y distintas cosas que nos quieran escuchar. Así que, que vayamos abriendo un espacio para que podamos hablar de educación. Así que muchas gracias por escucharnos. Patita, Connie, muchas gracias. Así que nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Adiós. Chao, bye bye. Chao.